Bueno, pues estas serían las aplicaciones no lineales del amplificador operacional. Y lo que vamos a ver aquí son aplicaciones no lineales que en principio se pueden dar por tres causas. La primera causa es que usemos el amplificador operacional sin realimentar. Si lo utilizamos sin realimentar, a poca tensión diferencial que le metamos, ya él se va a saturar a tensión positiva o a tensión negativa muy fácilmente, ¿vale? Porque la tensión diferencial solamente se mantiene muy pequeña si hacemos realimentación negativa y entonces va a tener ahí un valor muy pequeño en la zona lineal. Pero si no realimentamos y le metemos una tensión diferencial de 1 milivoltio, por ejemplo, unos pocos voltios, ya se va a saturar, ¿vale? Como vamos a ver ahora. También se puede saturar si lo realimentamos positivamente, claro, porque si lo realimentamos positivamente estamos todavía haciendo que la salida aumente más o disminuya más, y entonces se satura positivo o negativo, ¿vale? También es otra aplicación. Y luego también aquí incorporamos las aplicaciones que se llaman no lineales, pero porque incluyen dispositivos no lineales, por ejemplo, porque les metemos diodos, transistores, elementos que van a hacer que funcione en algún momento en zona no lineal, pero también en otras formas, en otros momentos en zona lineal, por ejemplo, dependiendo del estado del diodo. Si el diodo conduce al final da lugar a un circuito lineal, y si no conduce, pues daría lugar a otro circuito, ¿vale? Que puede ser lineal o no lineal. Entonces tenemos un poco esos tres tipos de circuitos o de aplicaciones no lineales. Vamos a ver algunas. Entonces la idea es la siguiente. Si nosotros tenemos así el amplificador, como veis aquí, y no le hacemos nada, no lo realimentamos, pues claro, esto al final es un amplificador diferencial y este rango de aquí que tenemos, como os decía, es muy pequeño. Entonces, en el momento que le metemos aquí una diferencia de tensiones que está por aquí, que puede ser pues, del orden incluso de milivoltios, pues ya la tensión de salida va a ser prácticamente la de saturación positiva. Si le meto una tensión por aquí, pues se me va a saturar negativamente, ¿de acuerdo? Y es como funciona. Es decir, que ya no le da tiempo a trabajar en zona lineal, se va a ir a saturación positiva o a saturación negativa, ¿vale? Con poca tensión que yo le introduzca aquí de tensión diferencial. De hecho, si montamos este montaje en el laboratorio, en la salida vamos a tener o saturación positiva o negativa, dependiendo de la tensión diferencial que tenga ahí el amplificador operacional, ¿vale? Entonces esa es la idea y esto tiene muchas aplicaciones. De hecho, es tan interesante que esto lo podríamos montar con amplificadores operacionales normales, como los que vimos en el tema anterior, el 741, el TL082, pero esos amplificadores están más bien pensados para trabajar en zona lineal, ¿vale? Para que trabajen bien en zona lineal como en aplicaciones de amplificación. ¿Podrían trabajar también en zona no lineal? Sí, pero tienen más desventajas y no funcionan tan bien. Entonces, se fabrican amplificadores que podemos llamar amplificadores operacionales. En realidad no se suelen llamar amplificador operacional, sino que ya más bien se utiliza la denominación de comparador rápido. Pero son algo así como amplificadores operacionales que están pensados para trabajar en zona no lineal, para hacer estas aplicaciones que vamos a ver en este tema, ¿vale? Algunas de ellas. Por ejemplo, el LM393 es un amplificador operacional para trabajar en zona no lineal, o sea, lo que se suele llamar comparador rápido, y tiene este encapsulado con dos comparadores internamente, con estas conexiones, y el montaje sería como este de aquí. Realmente estos comparadores rápidos suelen tener una salida que se llama salida en colector abierto. Es decir, que lo que incorporan aquí en la salida es un transistor bipolar y por lo tanto no puede trabajar la salida directamente. Tenemos que poner una resistencia a la alimentación positiva. Normalmente estos circuitos también pueden trabajar sin ningún problema con tensión cero y tensión positiva. ¿Vale? Entonces este sería un montaje típico del LM393. Ponemos una resistencia a la alimentación y tenemos aquí el transistor de salida conectado a cero. ¿Y esto cómo funcionaría? Pues si la tensión diferencial es positiva, entonces se satura a positivo. Eso significa que el transistor de salida va a estar en corte y por lo tanto aquí, si lo tenemos en circuito abierto, pues la corriente que circula por RP es cero, por lo tanto la caída en RP es cero y la tensión que tenemos es UCC en la salida, ¿vale? Si la tensión diferencial es positiva. Si la tensión diferencial es negativa, entonces el transistor este de salida entra en conducción, se satura y la tensión que tenemos en la salida sería tensión cero, ¿vale?
Entonces, bueno, pues es un amplificador típico para este tipo de aplicaciones. Se llaman comparadores rápidos. Otro también muy típico que se suele utilizar para este tipo de montajes es el LM311, también es un comparador rápido para hacer este tipo de montajes. ¿Por qué se llaman comparadores rápidos? Porque lo que nos interesa es que el paso, por ejemplo, en este montaje de, si esto es la tensión de salida en función del tiempo, el paso desde 0 hasta saturación positiva, este tiempo sea lo más pequeño posible, ¿vale? Para que responda rápido y podamos trabajar incluso a frecuencias altas. ¿De acuerdo? Entonces, el 393 y el 311, este tiempo de pasar de saturación negativa, en este caso 0, a saturación positiva es pequeño. Y esto se cuantifica en las hojas de características con un parámetro que se llama la tasa de cambio. En inglés normalmente se utiliza el parámetro en inglés que se llama el slew rate. El slew rate es el valor que se suele medir en voltios por microsegundo y nos da el valor de esta pendiente. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, un slew rate de 1 voltio por microsegundo y estoy alimentando aquí a 15 voltios, pues me tardaría en pasar de 0 a 15 voltios 15 microsegundos, ¿vale? Que es bastante. Realmente los comparadores rápidos tienen valores más pequeños, del orden de decenas de nanosegundo, ¿vale? Y en cambio los otros operacionales como el LM741, el TL082, que están más pensados para aplicaciones lineales, el slew rate suele ser más alto. Entonces no son tan buenos para aplicaciones de comparación, ¿no? Para aplicaciones no lineales. Por eso, como os digo, para estas aplicaciones es mejor utilizar estos comparadores, el 311 o el 393. Vale, entonces visto esto, vamos a ver algunos montajes de aplicaciones no lineales. Por ejemplo, lo más sencillo de todo, que son los comparadores. Serían estos montajes de aquí. El comparador inversor y el comparador no inversor. Es simplemente coger el amplificador operacional. ¿Y qué ocurre? Que si yo no le hago nada y le meto, por ejemplo, por la patilla negativa mi tensión de entrada y por la patilla positiva una tensión de referencia constante, pues esto se me convierte en un comparador. Me compara la tensión de entrada con la tensión de referencia, que en este caso es comparador inversor, porque estoy metiendo la tensión de entrada por la patilla negativa y la tensión de referencia por la patilla positiva. Y lo puedo alimentar entre menos VCC y VCC o podría alimentarlo entre 0 y VCC, eso como quiera. La tensión de salida va a ser siempre A sub D por U sub D. Como U sub D ahora ya no va a ser 0, ¿qué ocurre? Si yo tengo esta ecuación de aquí, la tensión de salida es A sub D por U sub D, que es A sub D por U2 menos U1. Como ahora está sin realimentar, A sub D es muy grande, prácticamente infinito, y yo lo que le voy a meter es una tensión diferencial que no es 0, que es distinto de 0. Entonces, si esa tensión diferencial es mayor que 0, significa que la tensión de salida va a ser A sub D infinito por algo mayor que 0. Es decir, tendería a ser más infinito. Como más infinito no puedo dar porque lo tengo alimentado con unos límites, la tensión de salida tiende a más VCC. ¿Entendéis? Así que esa es la clave para entender cómo funciona esto. Si la tensión diferencial es negativa, entonces significa que U sub D es menor que U sub 1 y tendría A sub D por algo negativo, entonces la tensión de salida tendería a menos infinito, que en realidad no es menos infinito, es menos VCC. ¿De acuerdo? Más VCC y menos VCC. En un amplificador operacional de tensión nunca consigo VCC y menos VCC exactamente, porque tengo esas caídas de tensión que habíamos visto. El rango de funcionamiento suele ser 1 voltio y medio por debajo de estos valores, por debajo de VCC o por encima de menos VCC, pero los comparadores rápidos también están diseñados para saturarse muy próximos a los límites de alimentación. Entonces también funcionan mejor porque me permiten tener una tensión de saturación más próxima a los límites, ¿vale? Y eso también es bueno porque aprovecho mejor el rango de trabajo. Entonces es mejor utilizar estos comparadores, el 393, el 311, para implementar estos circuitos. Son más rápidos y me aproximo más a los límites de alimentación. Entonces, el amplificador inversor, al final, ¿cómo se comporta? Pues lo que tengo aquí es A sub D por U sub D, y U sub D es la tensión diferencial, que es U de referencia menos U de entrada. Entonces, al final, el comportamiento, la curva de transferencia que tengo es esta de aquí. Si la tensión de entrada es mayor que U de referencia,
La tensión diferencial que tengo aquí es negativa. Entonces la tensión de salida tiende a menos infinito, o sea, menos VCC. Y si la tensión de entrada es menor que U de referencia, entonces la tensión diferencial sería positiva, porque tengo más tensión aquí que aquí, y por lo tanto se saturaría a positivo. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Entonces, como veis, es un circuito interesante. Es un comparador de un nivel. Solo tengo aquí el nivel que es la tensión de referencia. Si U de entrada es mayor, me lo indica saturándose a negativo. Si es menor, saturándose a positivo. ¿Vale? Es un montaje de comparador inversor. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo serían las formas de onda. En este caso, si yo le aplico una tensión de entrada senoidal. ¿Vale? Tensión de entrada senoidal. Bueno, pues si la tensión de entrada, cuando la tensión de entrada sea mayor que U de referencia, se satura a negativo. Cuando la tensión de entrada sea menor que U de referencia, se satura a positivo, ¿lo veis? Entonces me está generando en la salida pues una señal que me indica la comparación entre la entrada y el nivel de referencia. Muy interesante para muchas aplicaciones. Si menos VCC lo pongo 0, pues aquí tendría nivel 0 y me daría un 0 cuando la tensión de entrada es mayor que la de referencia y un 1 cuando es menor. ¿Vale? Bueno, este es el inversor. ¿Que no me interesa que sea inversor? Pues lo hago no inversor. No inversor es hacer lo contrario, meter la tensión de referencia en la negativa y la tensión de entrada en la positiva. ¿Vale? Entonces la respuesta sería de este estilo. Si la tensión de entrada es mayor que la tensión de referencia, se satura a positivo y si es menor, se satura a negativo. ¿Vale? Es muy sencillo. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora U de entrada es una tensión que puede tener varios voltios. Por eso, claro, como lo estoy metiendo tanta tensión y la ganancia a su D es tan grande, la tensión de salida tiende al máximo valor o al mínimo valor, dependiendo del signo de la tensión diferencial. Es simplemente eso. Esto no ocurría cuando realimentamos negativamente, porque al realimentar negativamente el sistema D tiende a hacer U sub D prácticamente cero y entonces me quedo trabajando en la zona lineal. Aquí no realimentamos, entonces va a tender siempre a la máxima tensión positiva o a la máxima tensión negativa, dependiendo del signo de la tensión diferencial. ¿Vale? Entonces, montajes muy sencillos para comparar tensiones. De hecho, un comparador muy habitual es lo que se llama el comparador con respecto a cero o detector de paso por cero, que puede ser también inversor o no inversor. Esto es simplemente meter una tensión de referencia igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, la tensión de referencia por aquí de 0 la meto a la patilla negativa y meto la tensión de entrada en la patilla positiva. Entonces tendría una respuesta de este estilo. ¿De acuerdo? Que sería cuando la tensión de entrada es positiva, se satura a positivo y cuando la tensión de entrada es negativa, se satura a negativo. ¿Qué función es esta? Una función muy habitual en sistemas no lineales, que es la función SGN de la tensión de entrada de U sub E. ¿Entendéis? O sea que con esto puedo implementar la función signo, que es una función no lineal. ¿De acuerdo? O sea que incluso con amplificadores operacionales también me sirven para implementar funciones no lineales, trabajando en modo no lineal. ¿Vale? Esto en control veréis que es muy útil y lo veremos más adelante. Bueno, esto hasta aquí son comparadores que solo tienen un nivel de referencia. Pero en muchas aplicaciones nos interesan comparadores que tienen dos niveles de referencia distintos. ¿De acuerdo? Y esto nos sirve también para muchas aplicaciones. A estos comparadores se les llama comparadores con histéresis. Tienen dos niveles diferentes dependiendo del estado en el que se encuentre el sistema, en nuestro caso, que es el comparador y que es la salida del comparador. Estos se llaman comparadores con histéresis. Vamos a ver aquí primero uno sencillo. Y esto también, fijaros, porque tiene un poco de truco para analizarlos, tiene un poco de truco al analizar este tipo de circuitos. Fijaros, realmente son sistemas con realimentación positiva. Aquí ahora yo estoy, si nos fijamos, es parecido a lo de antes, al amplificador no inversor, pero ahora realimentamos por el lado de patilla positiva. R1 va a la patilla positiva y luego R2 entre la positiva y masa. En el momento que vemos esto tenemos que tener mucho cuidado porque no tenemos que pensar que esto es una realimentación negativa y que la tensión diferencial es cero. En el momento que vemos que hay una impedancia entre la salida y la patilla positiva, esto funciona con realimentación positiva. Es decir, que si la tensión de salida aumenta, yo vuelvo a meter más tensión en la entrada y por lo tanto vuelvo a aumentar la tensión de salida y así sucesivamente. Es decir, que va a trabajar siempre en zona no lineal.
o saturado al valor positivo o saturado al valor negativo, ¿vale? Esa es la primera idea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se analizan este tipo de circuitos? Bueno, pues lo que tenemos que ver es la tensión que tenemos aquí en la patilla positiva. La tensión que tenemos en la patilla positiva, si nosotros esto nos lo imaginamos aquí como una fuente de tensión que sería la tensión de salida, cuando estamos trabajando en zona no lineal, esa fuente de tensión ahí de salida solo puede ser o más VCC o menos VCC, ¿vale? Estamos considerando el amplificador ideal y que se va a saturar a más VCC y menos VCC, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el valor que yo le voy a meter aquí en la patilla positiva, que es el valor con el que el operacional, el comparador, va a comparar la tensión de entrada, depende del valor de tensión de salida. Si está saturado a positivo, el nivel de comparación es, lo que tenemos aquí sería por el divisor, ¿no? Sería más VCC por R2 partido de R1 más R2. ¿De acuerdo? Cuando está saturado a positivo, el nivel de comparación que yo le meto aquí es este valor, VCC por R2 partido de R1 más R2. ¿Lo veis? Que sería este nivel de aquí. Entonces, ahora la clave es, yo estoy suponiendo que está saturado a positivo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tengo esa tensión en la patilla positiva. Pero ¿cuándo va a estar realmente saturado a positivo? Cuando la tensión diferencial sea positiva. Y eso es lo que me permite ahora resolver el circuito. Para que esté saturado a positivo, la condición es que U sub D sea mayor que 0. U sub D, ¿cuánto vale? Pues U sub D vale la tensión en la patilla positiva menos la tensión en la entrada. ¿Vale? Entonces, que U sub D sea mayor que 0 es que U sub E, que la tensión de entrada, que al final es la entrada de mi circuito, sea menor que la tensión en la patilla positiva. Y la tensión que tendría en la patilla positiva sería VCC por R2 partido de R1 más R2. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a este circuito, que sería, ¿cuándo va a estar saturado a positivo? Pues cuando la tensión que yo tengo en la entrada sea más pequeño que este nivel de aquí. ¿Lo veis? Me queda que la tensión de entrada sea menor que este nivel de aquí. Si la tensión de entrada es menor, entonces estoy saturado a positivo. Si la tensión de entrada está por encima de este valor, entonces estoy saturado a negativo. ¿De acuerdo? Estoy saturado a negativo. Y podría ahora ir al otro caso. Supongamos que la tensión de salida estuviese saturado a negativo. ¿Con qué valor estoy comparando ahora? Claro, con lo mismo, pero con signo negativo aquí, porque estaría saturado a menos VCC. Entonces, la tensión que yo ahora tendría en la patilla positiva, y aquí hay una errata, es menos VCC por el divisor. Así que esto es multiplicado aquí por VCC, ¿vale? Faltó aquí añadir el VCC. Es menos R2 partido de R1 más R2, el mismo divisor de antes, por VCC. Porque ahora lo que tendría en la salida sería el valor menos VCC. Y entonces estoy comparando aquí con ese valor, menos VCC por R2 partido de R1 menos R2. ¿Cuándo esto se cumple? Cuando la tensión diferencial sea negativo. La condición es que U sub D sea menor que 0 y para que U sub D sea menor que 0 lo que estamos metiendo es la tensión de entrada en la patilla negativa y en la patilla positiva estamos metiendo este valor de aquí. Así que es que U de entrada sea mayor, pero ahora mayor que este valor de aquí, menos VCC por R2 partido de R1 menos R2. ¿De acuerdo? Entonces, está saturado a negativo cuando la tensión de entrada sea mayor que este valor de aquí. ¿De acuerdo? Mayor que este valor de aquí. En el otro caso era menor que este valor de aquí. Pues en este caso es mayor que este valor de aquí. Entonces tenemos dos niveles de comparación diferentes. Cuando estoy saturado con la salida a positivo, mi nivel de comparación es este. ¿Vale? Imaginaros que R2 y R1 son iguales, pues sería la mitad de la alimentación. Si la alimentación fuesen 10 voltios, este nivel serían 5 voltios. Entonces estoy comparando con este nivel de aquí. Y cuando está saturado a negativo, estoy comparando con este nivel de aquí. Y está saturado a negativo cuando la tensión de entrada es mayor que ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, estos son circuitos muy no lineales. Ni siquiera tengo una función en la salida, porque para un valor que tengo por aquí en el medio, puedo tener dos valores diferentes. Podría tener o saturación positiva o saturación negativa. ¿Y de qué depende eso? Del camino que yo haya seguido. Si yo, imaginaros que parto de este valor de tensión negativa.
Si yo tengo ese valor de tensión negativa, ya estoy fuera de lo que se llama el ciclo de histéresis y por lo tanto tengo seguridad total de que voy a estar saturado a positivo. ¿Entendéis? Pero yo ahora voy aumentando la tensión de entrada. ¿Vale? Voy aumentando la tensión de entrada por aquí hacia allá. ¿De acuerdo? Entonces, como está saturado a positivo, el nivel de comparación es este de aquí. Así que iría aumentando la tensión. Cuando entro en el ciclo de histéresis, el valor que me sale es de saturado a positivo, porque vengo de abajo. ¿De acuerdo? Y solo me conmuta a saturación negativa cuando supere este valor de aquí. Entonces pasaría a saturación negativa. ¿Entendéis? Si yo parto de un valor aquí saturado negativo grande, mucho mayor que el ciclo de histéresis, que es este nivel de aquí, pues entonces tengo la seguridad de que va a estar saturado negativo. Si yo ahora voy disminuyendo la tensión por aquí y entro en el ciclo de histéresis, sigo saturado a negativo hasta que pase por debajo de este valor de aquí. Cuando paso por debajo de este valor de aquí, entonces se me satura a positivo. ¿Lo veis? Así que son como dos comparadores en uno. Comparo por un lado con un nivel positivo, por otro lado con un nivel negativo. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que esto es muy, muy interesante y tiene muchas aplicaciones. De hecho, esto, por ejemplo, se puede hasta ver en electrónica digital como una memoria, porque aquí el circuito está memorizando realmente lo que le pasó. La salida depende de la historia de cómo evolucionó la tensión de entrada. Podemos considerar esto como un biestable y un biestable es una memoria de un bit. Me permite almacenar de forma indefinida un bit, una información de un bit. Bueno, esto lo veremos más adelante en electrónica digital. No se suelen hacer así las memorias de un bit y los biestables en electrónica digital se hacen de otra manera, pero esto es algo parecido, ¿vale? Y este realmente es el comparador con histéresis inversor. ¿Por qué? Porque si yo meto una tensión de entrada positiva grande fuera del ciclo de histéresis, está saturado a negativo. Y si meto una tensión negativa fuera del ciclo de histéresis, está saturado, ¿vale? Fijaros, eso lo podemos recordar porque la tensión de entrada la estamos metiendo a la patilla negativa y la realimentación la hacemos a la patilla positiva, ¿vale? De la tensión de salida. Pero también tenemos el montaje no inversor, que sería este de aquí. Vamos a ver cómo se analizaría. Este es un poquitín más complicado de analizar. Fijaros, tenemos también realimentación positiva, ¿de acuerdo? Por aquí, con lo cual claramente es un circuito no lineal y la salida solo puede ser o más VCC o menos VCC dependiendo del signo de la tensión diferencial, ¿vale? Pero ahora, este otro terminal de R1, en lugar de ponerlo a masa, por ahí metemos la tensión de entrada, porque así va a ser no inversor. Estamos metiendo la tensión de entrada por el lado positivo y por el otro lado, por la patilla negativa, le metemos la tensión de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo analizar esto? Pues lo mismo, nos ponemos en los dos casos. Yo aquí al final voy a tener una fuente de tensión que va a ser la tensión de salida y que solo puede ser o más VCC o menos VCC. Y me pongo en los dos casos. Si supongo que va a estar en más VCC, entonces tengo que comprobar la condición de que la tensión diferencial sea mayor que cero. Si supongo que sea menos VCC, compruebo la condición de que la tensión diferencial sea menor que cero. ¿Vale? Y resolviendo esa condición ya me va a salir qué condición tengo desde el punto de vista de la entrada del circuito, desde el punto de vista de USUE. Esto se puede hacer de un golpe, teniendo en cuenta que aquí voy a tener VS, que puede ser más VCC o menos VCC, y en función de eso calculo lo que voy a tener aquí en la tensión positiva. ¿Vale? Fijaros recordando que la corriente por la patilla positiva es siempre cero. Entonces, ¿cómo calcular la tensión que tengo aquí en la patilla positiva? Se puede hacer por Kirchhoff o se puede hacer muy fácilmente aplicando el principio de superposición, ¿vale? Porque yo puedo decir, ¿qué tensión tendría en la patilla positiva si solo considero, por ejemplo, la tensión de entrada? Entonces, anulo la tensión de salida, esto sería un cortocircuito, y puedo aplicar directamente el divisor de tensión. Sería U de entrada por R2 partido de R1 más R2. ¿Lo veis? Y me sale aquí la contribución a U más considerando solo la tensión de entrada. ¿Veis? El principio de superposición bien utilizado es muy, muy práctico. ¿Vale? Ahí tendría solo la contribución debido a la tensión de entrada. Ahora quiero calcular qué tensión tendría en un más si considero solo lo que vaya a haber aquí en la salida. Entonces cortocircuito esto. ¿Vale? Elimino la tensión de entrada. ¿Y qué tensión me queda aquí? Pues otra vez el divisor, pero ahora con R1 conectado a masa. Así que sería la tensión que tenga en la salida por R1 partido de R1 más R2. Sumo esas dos cantidades y ya me queda la tensión que tengo en la patilla positiva considerando las dos tensiones. ¿Vale? Tanto la U de entrada
como la U de salida. Esta sería la contribución considerando solo la U de salida. Vale, y ahora ya puedo decir, voy a suponer, por ejemplo, que la tensión de salida esté saturado a positivo. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando U sub D sea mayor que 0. ¿Cuándo U sub D es mayor que 0? Cuando U más sea mayor que U de referencia. ¿Vale? Y sustituyo los valores que tengo. U más sería ahora esto, pero poniendo aquí U de salida más VCC, porque está saturado a positivo. Y eso tiene que ser mayor que U de referencia. Tengo que trabajar un poco ahí y me sale esta ecuación de aquí. U de entrada mayor que este valor. ¿Vale? Mayor que este valor, si nos fijamos realmente, es este punto de aquí. Este de aquí. ¿Vale? Que es 1 más R1 partido de 2 de R2 por U de referencia menos R1 partido de R2 por VCC. ¿Vale? VCC es positivo y esto es un valor negativo. Entonces es el valor central que tengo aquí, que es 1 más R1 partido de R2 por U de referencia, menos este valor de aquí, es este punto de aquí. Es decir, está saturado a positivo cuando la tensión es mayor que este valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estaría aquí y está saturado a positivo. Si yo voy bajando la tensión de entrada, sigo por aquí hasta que paso por debajo de este valor. ¿Vale? Planteando lo mismo, pero saturado a negativo, y aquí sí que hay una errata, lo siento, el nivel de comparación me sale este de aquí, 1 más R1 partido de R2 por U de referencia más R1 partido de R2 por VCC. Entonces, estaría saturado a negativo cuando estoy por debajo de este valor. Aquí sí que es menor, ¿vale? Esto sí que, aquí sí que hay una errata. Aquí era mayor que el valor, aquí es menor que este valor, que es este de aquí, que es el punto central más VCC por R1 partido de R2. Y entonces nos quedaría este ciclo de histéresis como veis aquí. Ahora sí que es no inversor, porque si yo tengo una tensión grande aquí, está saturado a positivo del mismo lado y compara con este valor de aquí. Si tengo una tensión por debajo del ciclo de histéresis, entonces está saturado a negativo y está comparando con este valor de aquí. Si la tensión de entrada supera ese valor, entonces ya pasaría a saturación a positivo. ¿Veis? Y este montaje está muy bien porque tengo muchos parámetros. Aquí puedo poner incluso tensión de referencia positiva o negativa, así que el ciclo de histéresis lo puedo mover a donde quiera. Puedo hacer la anchura del ciclo de histéresis con cualquier valor, ajustando el valor de R1 y R2 y el valor de VCC. Entonces es uno de los montajes más versátiles porque me permite situar el punto central del ciclo de histéresis en el punto que quiera, positivo o negativo, y me permite controlar la anchura del ciclo de histéresis. ¿Vale? Y es no inversor. Entonces, pues es uno de los montajes más utilizados, porque ahí lo puedo controlar todo. ¿Vale? En el anterior no tengo tanto control, no tengo el control de la posición del ciclo de histéresis. El ciclo de histéresis siempre está centrado en el origen. En el otro puedo incluso moverlo.